Bienvenido nuevamente a nuestro canal Pensamiento Vagabundo. Venimos siguiendo una trayectoria entre lo que es el prefacio del libro Un Curso de Milagros. Todos los que lo hemos podido seguir y vienen con la continuidad de los videos, llegamos a un punto de la grandeza, de la magnificencia en que se expande el curso dentro de un conocimiento de la realidad. Solamente el prefacio nos da una apertura a encontrarnos dentro de nosotros mismos con una realidad ajena a la que vivimos. Nos viene diciendo que contemplamos dos sistemas de pensamiento en nosotros. Un sistema de pensamiento que se acobeja el tiempo y el espacio y que hace que sobre el tiempo y el espacio vemos una realidad, algo que es una ilusión. Pero que fuera del tiempo y el espacio un pensamiento, que es el pensamiento de Dios que habita en nosotros, que nos va a permitir salir del mundo del sueño que quedamos atrapados con el mundo de la percepción. Esa voz de Dios que habita en nosotros, que es el Espíritu Santo, donde Dios manifiesta su verdad, plantea que el mundo es la proyección de su marco de referencia interno, que nosotros proyectamos una idea predominante que tiene un deseo y una emoción y que quizás, bajo el programa del pensamiento del mundo, nuestros deseos y emociones sean de ira, de miedo, de agresividad, de falta de amor, y que al nosotros tener ese estado psicológico lo vamos a proyectar en todo lo que percibamos. Ante una situación, acontecimiento, persona, vamos a proyectar en lo que percibamos de ese conjunto de lo que estamos viendo, una condición en que nos vamos a relacionar con nosotros y con nosotros mismos y con el mundo de acuerdo a la manera de pensar. Y explicamos que el mundo, al ser esa proyección, debe ser perdonado. Nosotros debemos perdonar el mundo. ¿Por qué el mundo debe ser perdonado? Porque el mundo es nuestra propia proyección de ideas, de pensamientos. Porque la realidad es que nosotros no vivimos donde estamos habitando, vivimos en una mente. Y si conocemos cómo funciona la mente, vamos a darle fe a la realidad de esa vivencia mental. Y en esa vivencia mental, el Espíritu de Dios acompaña el cambiar nuestro sistema de pensamiento por un pensamiento espiritual para alcanzar una visión, la visión del amor. Por eso, al explicar qué es el mundo y al perdonar nuestros pensamientos, vamos a entender que el perdón solo existe en aquello que debemos deshacer de lo que estamos pensando, de la situación, el acontecimiento de la persona, lo que estemos pensando es un error, porque lo estamos pensando dentro del tiempo y el espacio, y dentro del tiempo y el espacio no existe la verdad. Existe un mundo de interpretaciones que se basan de acuerdo a nuestros estados mentales. Por lo tanto, salir de esa realidad es lo que nos va a permitir el Espíritu Santo. Perdonar nuestro sistema de pensamiento y entender que el mundo es la proyección de un sistema de pensamiento va a permitir entonces aclarar dónde nace el pecado. El párrafo que sigue, que está dentro del prefacio y dentro del tercer punto del prefacio, que es la explicación de qué es lo que el curso postula, el cual postula que existe una realidad mental en paz, un estado de paz donde se puede ver la realidad, nos va a definir qué es el pecado. El prefacio dice que el pecado se define como una falta de amor, puesto que lo único que existe es el amor. Para el Espíritu Santo, el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección, en vez de algo perverso que merece castigo. Nuestra sensación de ser inadecuados, nuestra sensación de ser débiles, nuestra sensación de estar incompletos, procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de la escasez, el cual rige el mundo de las ilusiones. Desde ese punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos a otros con el objeto de ver qué podemos sacar de él. De hecho, esto es lo que en el mundo de los sueños se llama amor. No puede haber mayor error que ese, pues el amor es incapaz de exigir nada. Y ese es el pecado. Ahí está el nacimiento del pecado. Esta explicación es sublime. Es una explicación que nos permite empinarnos bajo un concepto de la realidad de lo que es el pecado. El pecado no es el error que el otro comete. El pecado
no es la condición en que el otro hace una falta. El pecado se constituye como una falta de amor. ¿Por qué el pecado se constituye como una falta de amor? Porque nosotros debemos de partir del hecho que nosotros vivimos en una mente y que la realidad es mental y que nuestra mente puede alcanzar una percepción al amor y que cuando percibimos todo a través del amor es el Espíritu de Dios que hay en nosotros quien va a percibir la situación, el acontecimiento o la persona. Cuando nosotros vemos a la persona, el acontecimiento de una situación con falta de amor, la vamos a ver con el estado de pecado. Porque el pecado, al nosotros verlo, sin esa integración de amor que hay en nosotros, vamos a buscar en otros lo que nos falta en nosotros mismos. Esa condición de no ver a través del amor, sino buscar ese amor en otros, hace que nosotros encontremos el inicio de lo que es el pecado. El pecado dentro de la estructura mental es no buscar dentro del pensamiento de Dios que nos lo da todo, sino buscar en otra situación, otro acontecimiento, otra persona, aquello que creemos que nos falta. Y pecamos porque en el mundo de la percepción, que es el mundo del tiempo, regimos bajo el principio de escasez una realidad. La realidad de que yo al verme sin ese estado de visión de amor me siento escaso y ahí peco porque voy a buscar en otros lo que en realidad yo tengo dentro de mí. Ese estado de pecar hace entonces que encontremos el amor. Encontremos el amor a otro con el objeto de ver qué podemos sacar de él. Yo amo a otro si el otro me brinda a mí algo que por principio de escasez yo creé como una realidad de que necesito. Por lo tanto, caí en un mundo de sueños, en un mundo de ilusiones, y necesito defender que el otro me va a dar algo que yo necesito porque lo estoy viendo a través del tiempo y el espacio, donde en el tiempo y el espacio todo escasea. Ese principio de escasez con el que estoy viendo al otro es porque lo estoy viendo bajo una falta de amor. Esa falta de amor es lo que me llama a pecar. Ya entendemos entonces que si yo perdono mi sistema de pensamiento, al perdonar mi sistema de pensamiento, voy a hallar bajo una visión del amor una empatía al Espíritu de Dios que habita en mí y no me va a llevar a pecar. A pecar es al buscar en otro lo que considero que me falta dentro de mí. Y dentro de mí está el ser de Dios con el cual voy a actuar, dando a entender que voy a salir del mundo de ilusiones que yo he creado. Por eso, cuando en el mundo de los sueños encontramos que otros le podamos sacar aquello que yo necesito, esa situación, ese acontecimiento o la persona me va a brindar algo que se llama amor. Y ese amor es una ilusión. Ilusión que, como decíamos anteriormente, vamos a defender precisamente porque no es real. Y voy a defender un estado de amar al otro bajo un estado de lo que no es real, contemplando allí lo que es el pecado. Por eso el pecado es una falta de amor. Bajo esa condición, en la realidad, se llama pecado a aquello que vemos sin la visión del amor. Porque solo a través de la visión del amor vamos a permitir que el pensamiento de Dios nos dé un conocimiento que es real. Si no es conocimiento, vamos a crear un mundo de ilusiones. Y el mundo de la ilusión empieza cuando pecamos, y pecamos porque a través del mundo del tiempo y del espacio, que todo nace y muere, nos vamos a sentir escasos del objeto que estamos contemplando. Al querer tomar el objeto lo vamos a amar, y al crear el objeto para amarlo lo estamos tomando porque algo nos falta y estamos creando una escasez. Y al sentir una creación de escasez vamos a generarle una realidad a lo que es el pecado. ¿Dónde nace el pecado? El pecado nace al no cumplir el objetivo del curso. El objetivo del curso es permitir que el Espíritu de Dios nazca en nosotros a través de una visión del amor. Cuando nosotros vemos el mundo a través de una visión que no es amor, no es el Espíritu de Dios quien va a contemplar el mundo. Y el mundo va a reflejar la visión en que lo vamos a contemplar. Recordemos que en los videos anteriores decíamos que tú vas a enseñar aquello que aprendes. Si tú enseñas que estás escaso,
y demuestras que el otro requiere que le llene ese estado de escasez, vas a aprender que esto está necesitado. Y para poder aprender que está necesitado, se vale que usted primero tuvo que crear la necesidad. Bajo este estado de necesidad, yo voy a proyectar la necesidad en lo que percibo, en la persona, la situación, un acontecimiento, y voy a crear un estado de escasez que no es real. No es real porque el Hijo de Dios lo tiene todo. No es real porque el hombre tiene el pensamiento creador de Dios en nosotros. Y no es real porque el pensamiento de Dios no vive esa escasez. Aunque no crea en esa escasez, nos va a permitir salir de ella. Por lo tanto, hallar la diferencia entre lo real y lo irreal permite reconocer que un sistema de pensamiento adjudica en nuestras vidas un estado de escasez creado por nosotros. Creado por nosotros cuando nos sentimos escasos y traemos la realidad del pecado, porque el pecado nace cuando a través del principio de escasez vemos todo en el tiempo y creemos que eso de lo que queremos obtener para sí nos hace falta, no teniendo en cuenta que estamos percibiendo sin la percepción del amor la contemplación de ese momento, haciendo que seamos nosotros los que veamos a través de los sentidos la situación y no sea el Espíritu de Dios quien contemple la situación por nosotros. Si cambiamos el sistema de pensamiento con el que nosotros vamos a proyectar lo que percibamos en el mundo, vamos a proyectar el ser de Dios que hay en nosotros como nosotros, haciendo que percibamos el mundo ante cada situación, cada persona y cada acontecimiento bajo un estado de perdón. Porque tuve que haber perdonado mis pensamientos, por lo tanto tuve que haber perdonado el mundo, y al yo perdonar al mundo, voy a entender que es que el mundo va a reflejar el estado de perdón en el que yo entré. Y en ese estado de perdón en el que yo entré, para proyectarlo al mundo, el pecado que nació cuando me sentí escaso, va a ser colapsado porque el funcionamiento del ser que hay en nosotros, que es Dios, va a permitir que nos reintegre aquello que nunca se nos ha perdido. En una contemplación de paz se da cuenta que hay una realidad ajena a lo que el mundo y la ilusión nos permite atacar, una contemplación del Espíritu de Dios que nos muestra la realidad. En ese sentido, el curso se propone ya un paisaje profundo de extensión para nosotros poder caminarlo. A partir de hoy nos está postulando el libro que el mundo no es real, pero que refleja tu realidad interna. Que si tú proyectas tu pereza en lo que percibes, el mundo va a tener el mismo lenguaje de pereza, las limitaciones ante un estado de progreso, ante una fijación de metas y ante la consecución de poder albergar una madurez del pensamiento creador en nosotros, porque lo que nosotros proyectamos es pereza y la pereza limita la acción. Por lo tanto, si perdonamos nuestro sistema de pensamiento, al perdonarlo, estamos entendiendo que vivimos en una realidad mental. Ese perdón va a permitir que nuestro pensamiento sea guiado y al ser guiado nuestro pensamiento por el pensamiento de Dios, va a ver que ese pensamiento de Dios todo nos lo entrega, todo nos lo da. Al sentirnos completo con Él, no vamos a sentirnos en un estado de escasez, porque en ese estado de escasez vamos a pecar al distorsionar nuestra mente en un estado de limitación de algo que requerimos en el otro y que la realidad es que no lo requerimos, porque la realidad es que el pensamiento de Dios todo nos lo da. Bajo ese sentido, entender qué es lo real y qué es lo irreal y permitir que el cambio de pensamiento sea guiado por el Espíritu de Dios va a cumplir con el objetivo de que pensemos ajeno a como el mundo piensa. Bajo ese sentido, si vamos a pensar ajeno a como el mundo piensa y el mundo es el reflejo de nuestra condición interna, vamos a reflejar en el mundo un pensamiento ajeno al pensamiento del mundo, pero acorde al pensamiento de Dios. Y bajo esa vertiente de usted darle personificación al Espíritu de Dios en usted para que se extienda y se proyecte en el mundo, va a permitir entonces que el milagro sea consecuente en usted bajo la visión propia de ver cómo el pensamiento de Dios permite que su mundo, que es usted mismo, sea contemplado bajo el entorno que usted desea vivir, que desea vivir como el ser de Dios, porque el ser de Dios y Dios, que son uno solo, van a tener un mismo pensamiento sobre cómo es que se debe vivir, cómo debemos particularizar el mundo y cómo es la trayectoria de nuestra existencia. Seguir ese pensamiento de Dios nos va a permitir entonces que nuestra dimensionalidad de tiempo y espacio pueda ser vivida fuera en lo que llamamos la eternidad. Es el desarrollo de salir del tiempo hacia lo eterno
y como el curso lo plantea, es el curso que nos permitirá regresar a casa. Bajo todo el lineamiento que permite entonces el prefacio, nos viene a explicar que la diferencia entre lo real y lo irreal es lo fundamental y que debemos entender que esa diferencia la da la voz de Dios que habita en nosotros. Y que esa voz de Dios que habita en nosotros nos va a guiar en el mundo, pero que el mundo es su propia proyección del marco interno de lo que usted es, que va a proyectar en todo lo que usted perciba. Si yo soy una persona de ira, voy a proyectar mi ira cuando perciba que el autobús me dejó, o cuando perciba que está lloviendo, o cuando perciba que va a hacer una acción. No es la acción, no es el autobús, no es la lluvia, es la percepción que yo tengo en mi marco de referencia interna. Como yo soy un ser completo, no genero un estado de pecado en mí para tener que sentirme escaso y vivir una escasez si contemplo un sistema de pensamiento donde Dios lo abarca todo. Al perdonar mi sistema de pensamiento, saber que es el mundo y que el perdón es una constitución del pecado que nace como un estado de escasez en mí, voy a poder entender que el curso tiene un sistema de pensamiento y que hoy entendimos tanto el mundo, el perdón y el pecado como los conceptos de un sistema de pensamiento de Dios, que es como lo debemos manejar en la práctica del libro. Vamos a ser consecuentes con el prefacio y vamos a entender el párrafo que sigue, el cual nos va a permitir establecer dónde nace la abundancia del ser humano cuando se une a la mente de Dios.